Hay lugares en la Biblia donde el texto se vuelve incómodo, nombres que aparecen sin explicación, ciudades que surgen de la nada, genealogías que se interrumpen justo cuando deberían continuar. Y entre todos esos silencios, hay uno que atraviesa siglos de interpretación: la tierra de Nod, y la primera ciudad jamás mencionada en las Escrituras, una ciudad levantada por un asesino, en un territorio de exilio, con un nombre que parece esconder más de lo que revela. Caín, el primer homicida de la humanidad, huye hacia el oriente después de matar a su hermano Abel. Dios lo marca, lo protege, pero también lo condena a vagar. Y entonces, en Génesis capítulo 4, versículo 17, ocurre algo que desafía toda lógica narrativa. Caín conoce a su mujer, ella concibe un hijo llamado Enoc, y Caín edifica una ciudad. Una ciudad. La primera ciudad de la historia bíblica no surge en el jardín del Edén, ni en las manos de Set, el tercer hijo de Adán. Surge en el exilio, construida por un hombre marcado, en una tierra cuyo nombre significa errancia. ¿Cómo es posible que un hombre condenado a vagar levante muros permanentes? ¿Para quién construye una ciudad si apenas hay habitantes en el mundo conocido? ¿Y por qué la llama Enoc, el mismo nombre de su hijo, creando un lazo eterno entre padre, descendencia y territorio? Aquí es donde muchos se detienen, leen el versículo, sienten la extrañeza, pero siguen adelante. Tal vez nunca te dijeron esto, pero ese silencio bíblico no fue ignorado por las tradiciones antiguas. Durante siglos, rabinos, padres de la Iglesia, escritores de textos apócrifos y místicos judíos intentaron llenar ese vacío. Y en esas interpretaciones surgió algo mucho más grande que una simple ciudad. Surgió la idea de un linaje oculto, una descendencia paralela, y en algunas versiones, la sombra de una figura que jamás fue mencionada en el Génesis canónico, pero que atravesó el folclore, la cabala y la imaginación religiosa durante milenios: Lilith. En este canal no repetimos historias, abrimos archivos, leemos el texto con atención y miramos donde la Biblia guarda silencio. Hoy vamos a reconstruir lo que sabemos, lo que el texto sagrado dice y lo que calla, lo que las tradiciones añadieron y lo que la historia borró. Vamos a investigar la ciudad de Enoc, la tierra de Nod, y la controvertida tradición del linaje de Lilith, separando escritura, leyenda y mito, para entender por qué esta historia sigue perturbando a quienes la encuentran. Este canal es para quienes no buscan respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Si te apasionan las historias bíblicas profundas y los misterios que casi nunca se cuentan, deja tu like y suscríbete ahora al canal. Cada día abrimos un nuevo archivo de la Biblia para ti, porque la ciudad de Enoc no es solo una línea perdida en el Génesis. Es el primer rastro de algo que la Biblia nunca explicó del todo. ¿Qué pasó realmente en la tierra de Nod? ¿Quiénes fueron sus habitantes? ¿Y por qué esa ciudad desapareció sin dejar rastro visible en la narrativa posterior? Y aquí todo cambia cuando entendemos que esa ausencia no fue casual, fue intencional. Y las tradiciones que surgieron después trataron de reconstruir lo que el canon había dejado fuera. La ciudad de Enoc fue construida en un lugar llamado Nod, que en hebreo significa literalmente errancia o vagabundeo. Es un nombre cargado de ironía. ¿Cómo se edifica algo permanente en la tierra del movimiento constante? ¿Cómo se echa raíces donde todo está diseñado para el destierro? La respuesta no está en el texto bíblico. Está en lo que el texto no dice. Está en las preguntas que genera. Está en el eco que dejó en las tradiciones rabínicas, en los escritos gnósticos, en las leyendas medievales y en la fascinación moderna por lo oculto. Porque lo que comenzó como una ciudad bíblica de 4 versículos terminó siendo un símbolo de resistencia, de culpa, de identidad maldita, de supervivencia en la sombra. Y en algún momento de esa construcción simbólica surgió la figura de Lilith, asociada a descendencias oscuras,
a linajes no reconocidos, a lo que fue borrado, exiliado o silenciado. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa conexión entre Nod, Caín y Lilith no aparece en la Biblia. Aparece en textos mucho más tardíos, en interpretaciones marginales, en folclore judío medieval, pero sigue viva, sigue siendo contada, y sigue generando preguntas. Entonces, ¿qué es la ciudad de Enoc? Un relato histórico truncado, una metáfora teológica sobre la separación entre justicia y pecado, o el rastro literario de algo que fue intencionalmente borrado del registro sagrado. Y aquí el texto se vuelve incómodo, porque cualquiera que sea la respuesta, implica aceptar que la Biblia no siempre cuenta la historia completa. Y ese es precisamente el archivo que hoy vamos a abrir. Para entender lo que realmente dice la Biblia sobre la ciudad de Enoc, hay que leer el texto con precisión quirúrgica. No añadir nada. No asumir nada. Solo mirar lo que está escrito. Y cuando hacemos eso, lo primero que aparece es una secuencia narrativa desconcertante, que ocurre en apenas 3 versículos del Génesis, capítulo 4. Versículo 16. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Aquí tenemos el destierro. Caín es expulsado, marcado, protegido, pero condenado a vagar. La expresión de delante de Jehová es potente. Implica separación divina, ausencia de presencia, distancia espiritual. Nod no es solo un lugar geográfico, es un estado existencial. Es la tierra donde Dios no habita. Es el primer territorio fuera del alcance del jardín, fuera de la gracia original, fuera del diseño edénico. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Aquí es donde el texto bíblico genera su primera gran pregunta sin respuesta. ¿Quién es esa mujer? La Biblia no la nombra, no dice de dónde vino, no explica su origen. Simplemente aparece, como si ya estuviera allí, como si Nod no fuera un desierto vacío, sino un territorio habitado. Y Caín, el errante, el fugitivo, el hombre que debería estar solo, de repente tiene esposa, hijo y proyecto arquitectónico. Y aquí todo cambia, porque Caín no solo se asienta, no solo sobrevive, edifica, construye una ciudad, y no cualquier ciudad, la llama con el nombre de su hijo, Enoc, un nombre que significa dedicado o iniciado. Es un acto de fundación simbólica. Es declarar que aunque Dios lo haya expulsado, Caín no renuncia a crear, a perpetuar su linaje, a dejar un rastro permanente en el mundo. La ciudad es su respuesta al exilio. Es resistencia, es afirmación, es memoria. Versículo 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Aquí comienza la genealogía de Caín, una línea de descendencia que la Biblia registra con precisión, pero que después desaparece del relato. Nombres que no vuelven a aparecer, generaciones que no tienen continuidad narrativa. Es como si el texto quisiera decirnos, sí, Caín tuvo descendientes, sí, hubo una ciudad, sí, hubo un linaje, pero no importa para la historia de la salvación, no importa para el plan divino, porque en el capítulo siguiente, Génesis capítulo 5, comienza otra genealogía, la de Set, el tercer hijo de Adán, la línea que sí importa, la que lleva a Noé, la que sobrevive al diluvio. Entonces, ¿qué pasó con la ciudad de Enoc? ¿Qué pasó con los descendientes de Caín? El texto bíblico no lo dice. Simplemente los menciona y luego los abandona. Y ese abandono narrativo es lo que generó siglos de especulación, interpretación y construcción mítica. Porque cuando la Biblia guarda silencio, las tradiciones empiezan a hablar. Aquí es donde muchos lectores modernos se confunden. Leen Enoc y piensan inmediatamente en el otro Enoc, el de la línea de Set, el séptimo desde Adán,
el que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, según Génesis 5, versículos 23 y 24. Pero ese es otro Enoc, otro linaje, otra historia. El Enoc, hijo de Caín, nunca es descrito como justo, nunca se dice que caminara con Dios. Su único mérito es ser el nombre de una ciudad. Y esa diferencia es crucial, porque muestra cómo la Biblia misma establece una distinción clara entre la descendencia maldita de Caín y la descendencia bendita de Set. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Quiénes habitaban Nod? Si Adán y Eva son los primeros humanos, si Caín y Abel son los primeros hijos, si Set nace después de la muerte de Abel para reemplazarlo, ¿de dónde sale la esposa de Caín? ¿De dónde salen los habitantes de una ciudad que requiere población para existir? La respuesta tradicional, tanto en judaísmo como en cristianismo, es que Caín se casó con una de sus hermanas. Génesis 5, versículo 4, dice que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set y engendró hijos e hijas. Plural. La implicación es clara, hubo más descendientes, hubo más generaciones, y en un contexto donde la humanidad apenas comienza, el matrimonio entre hermanos no solo era aceptable, era necesario. No había otra opción demográfica. Pero incluso aceptando esa explicación, sigue habiendo un problema. ¿Cómo es que en Nod ya hay suficiente gente para justificar una ciudad? Una ciudad no se edifica para 3 o 4 personas. Una ciudad implica comunidad, organización, defensa, comercio, estructura social. Implica que Nod no era un desierto vacío cuando Caín llegó, o que pasó mucho tiempo entre su llegada y la fundación de la ciudad, o que hubo algo más que el texto bíblico no registró. Y aquí el texto se vuelve incómodo. Porque cualquier respuesta que demos implica admitir que la narrativa del Génesis es selectiva. No cuenta todo. No registra todos los nombres. No explica todos los movimientos demográficos. Solo presenta lo esencial para su propósito teológico. Mostrar que el pecado de Adán tuvo consecuencias, que el pecado de Caín inauguró la violencia humana, y que la humanidad se dividió desde el principio entre los que buscan a Dios y los que se alejan de Él. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa división entre linajes es uno de los temas más persistentes del Génesis. La línea de Caín termina en Lamec, un hombre violento que se jacta de matar en venganza desproporcionada. La línea de Set llega hasta Noé, el justo que salva a la humanidad del diluvio. 2 genealogías, 2 destinos, 2 formas de relacionarse con Dios y con el mundo. Y la ciudad de Enoc queda del lado equivocado de esa división. Entonces, ¿qué representa realmente la ciudad de Enoc en el texto bíblico? No es solo arquitectura, es símbolo. Es la primera manifestación de cultura humana separada de la presencia divina. Es la primera ciudad levantada sin bendición. Es el primer intento de crear civilización fuera del jardín, fuera de la gracia, fuera del plan original. Y por eso su destino es el olvido. Porque en la economía narrativa del Génesis, lo que importa no es lo que Caín construyó, sino lo que Set preservó. No es la ciudad del exilio, sino el arca de la salvación. Pero ese olvido bíblico no fue total, porque aunque el texto canónico abandona la ciudad de Enoc después de unas pocas líneas, otras tradiciones la rescataron, la reinterpretaron, la cargaron de nuevos significados. Y en ese proceso surgieron historias que jamás estuvieron en la Biblia, pero que se volvieron parte inseparable de cómo ciertos grupos leyeron el Génesis. Y una de esas historias involucra a Lilith, una figura que nunca aparece en el relato de la creación canónico, pero que atravesó el folclore judío durante siglos, asociada precisamente a lo que fue rechazado, exiliado, borrado. Y aquí comienza la investigación de lo que el texto no dice, pero que las tradiciones intentaron reconstruir. Porque la ciudad de Enoc puede haber desaparecido de las páginas del Génesis, pero no desapareció de la memoria religiosa. Y lo que surgió en su lugar fue mucho más complejo, más oscuro,
y más fascinante que una simple línea genealógica olvidada. Lilith nunca aparece en el Génesis canónico, no está en el relato de la creación, no está en la historia de Adán y Eva, no está en la genealogía de Caín. Y sin embargo su nombre atravesó siglos de tradición judía, folclore medieval, misticismo cabalístico y literatura apócrifa, hasta convertirse en una de las figuras más controversiales y fascinantes asociadas al origen de la humanidad. Entonces, ¿de dónde viene Lilith? ¿Por qué se la asocia con Nod, con Caín, con linajes ocultos? ¿Y qué tiene que ver con la ciudad de Enoc? Para responder eso, hay que rastrear su origen literario. La primera mención directa de Lilith en un contexto bíblico aparece en Isaías 34, versículo 14, en una profecía sobre la desolación de Edom. Allí se menciona una criatura nocturna, un ser asociado a lugares arruinados y abandonados. En hebreo, la palabra es Lilith, que muchos traducen como criatura de la noche o lechuza. Pero esa única mención no construye una narrativa, no crea un personaje. Es solo un nombre en medio de una lista de animales y demonios que habitan tierras malditas. La verdadera construcción de Lilith como figura mítica ocurre fuera de la Biblia. Aparece en el alfabeto de Ben Sirá, un texto satírico judío del siglo X de nuestra era, donde por primera vez se la presenta como la primera mujer de Adán, creada antes que Eva, hecha del mismo barro, igual en dignidad. Según esa tradición, Lilith se rebeló contra Adán porque se negaba a ser sumisa, pronunció el nombre inefable de Dios y huyó del Edén hacia el Mar Rojo, donde se unió con demonios y engendró una descendencia de espíritus malignos. Esa historia nunca estuvo en el texto sagrado, pero resonó, se repitió, se expandió. Y durante la Edad Media, en ciertos círculos cabalísticos, Lilith fue reinterpretada como la madre de los demonios, la seductora nocturna, la figura que representa todo lo que fue rechazado del orden divino. Y aquí es donde algunos textos tardíos comenzaron a conectarla, de manera especulativa y simbólica, con la descendencia de Caín. La lógica era simple pero poderosa. Si Caín fue el primer exiliado, el primer rechazado, el primer hombre marcado por Dios pero protegido para seguir viviendo, ¿no sería coherente que su linaje estuviera asociado a otra figura también exiliada, también rechazada, también vinculada a lo que quedó fuera del diseño divino? Si Lilith representa la primera rebelión contra el orden establecido, ¿no tendría sentido que sus descendientes espirituales o simbólicos fueran los habitantes de Nod, la tierra, de la errancia? Aquí es donde muchos se detienen, confundidos, porque esa asociación no es histórica, no es bíblica, no es ni siquiera apócrifa en el sentido antiguo, es interpretación tardía, es folclore, es construcción simbólica, pero eso no significa que carezca de importancia, porque lo que esas tradiciones intentaban hacer era llenar el vacío que la Biblia dejó. Intentaban responder a la pregunta que el Génesis no respondió. ¿Quiénes eran realmente los habitantes de Nod? ¿De dónde venían? ¿Y por qué su linaje desapareció del relato sagrado? En algunas versiones místicas judías, se sugiere que Lilith vagó por Nod después de su huida del Edén, que allí encontró a Caín, que se convirtió en madre espiritual de su descendencia, que la ciudad de Enoc fue, en realidad, un refugio para los rechazados, para los exiliados, para los que quedaron fuera de la gracia divina pero que aún así buscaban sobrevivir, construir, perpetuarse. Esa tradición nunca fue mayoritaria, nunca fue aceptada por las corrientes principales del judaísmo o del cristianismo, pero existió, y sigue existiendo en ciertos círculos esotéricos, en literatura fantástica, en reinterpretaciones modernas del Génesis. Tal vez nunca te dijeron esto, pero la figura de Lilith no es solo un personaje mitológico, es un símbolo de todo lo que las tradiciones patriarcales intentaron silenciar. Es la voz que no se permitió hablar,
Es la mujer que se negó a someterse. Es la madre de lo que fue considerado impuro, demoníaco, peligroso. Y por eso su asociación con Caín tiene sentido simbólico. Ambos representan lo expulsado, lo marcado, lo que quedó fuera del plan original pero que igualmente sobrevivió, se multiplicó, dejó rastro. Y aquí todo cambia cuando entendemos que el linaje de Lilith no es una genealogía literal, es una metáfora. Es la idea de que existe una descendencia espiritual de los rechazados, de los que fueron borrados del registro sagrado, de los que la historia oficial decidió ignorar. Es la sospecha de que la ciudad de Enoc no era solo una ciudad física, sino un territorio simbólico donde lo exiliado se refugiaba, donde lo maldito encontraba un hogar, donde lo que Dios no bendijo igualmente intentaba construir algo permanente. Pero hay otra interpretación, más literaria, que surgió en textos apócrifos como el libro de Enoc, escrito entre el siglo III y el I antes de Cristo. Ese texto, aunque habla del otro Enoc, el de la línea de Set, también menciona a los vigilantes, ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron gigantes, los Nefilim. Algunos estudiosos han sugerido que esa narrativa de corrupción angélica y descendencia prohibida pudo haber sido influenciada, o al menos paralelizada, con tradiciones sobre la descendencia de Caín. Si los ángeles caídos corrompieron la línea humana, ¿no era Caín el primer humano caído, que también corrompió su linaje? Este detalle altera por completo la lectura tradicional, porque si conectamos las tradiciones apócrifas sobre los vigilantes, con las leyendas sobre Lilith y con el relato bíblico sobre Caín, lo que emerge es una narrativa mucho más oscura, la idea de que desde el principio hubo dos humanidades, una bendita, preservada, destinada a la salvación, otra maldita, rechazada, destinada a desaparecer. Y la ciudad de Enoc sería el primer territorio de esa humanidad alternativa, de esa descendencia condenada. Pero aquí el texto se vuelve incómodo, porque esa lectura implica aceptar que Dios no solo expulsó a Caín, sino que abandonó por completo a su linaje, que la marca de Caín no fue solo protección, sino señal de separación eterna, que la ciudad de Enoc fue un experimento humano sin bendición divina, y por eso estaba destinado a fracasar, a ser borrado, a desaparecer del relato. Y eso es exactamente lo que pasó. Porque después del diluvio, la Biblia no menciona ningún descendiente de Caín. Todos murieron. Todos fueron borrados. La única línea que sobrevivió fue la de Set, a través de Noé. El linaje de Caín, la ciudad de Enoc, los habitantes de Nod, todos desaparecieron bajo las aguas. Y con ellos, cualquier evidencia física de que esa ciudad alguna vez existió. Entonces, ¿qué queda? Quedan las preguntas, queda el silencio bíblico, quedan las interpretaciones rabínicas que intentaron explicar quién era la esposa de Caín, quedan las leyendas cabalísticas que conectaron a Lilith con Nod, quedan los textos apócrifos que hablaron de ángeles caídos y descendencia prohibida. Quedan las tradiciones medievales que convirtieron a Lilith en demonio nocturno. Y queda la fascinación moderna por lo que fue borrado, silenciado, excluido del canon. Porque en el fondo, la historia de la ciudad de Enoc y el linaje de Lilith no es solo sobre geografía antigua o genealogías olvidadas, es sobre memoria, es sobre qué historias se cuentan y cuáles se callan. Es sobre quién tiene derecho a ser recordado y quién es destinado al olvido. Es sobre el poder del texto sagrado para incluir o excluir, para bendecir o maldecir, para preservar o borrar. Y tal vez por eso estas tradiciones siguen vivas, porque mientras haya silencios en el texto, habrá quienes intenten llenarlos. Mientras haya preguntas sin respuesta, habrá quienes construyan nuevas narrativas. Mientras haya espacio entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia calla, habrá lugar para Lilith, para Caín, para la ciudad de Enoc,
para todas las historias que quedaron en las márgenes del canon, pero que nunca desaparecieron del todo. Este silencio no es casual, es estructural. Es teológico. Es la forma en que el texto sagrado establece sus prioridades. Lo que importa es la línea de salvación, no la línea de perdición. Lo que importa es Noé, no Caín. Lo que importa es la promesa, no el exilio. Y sin embargo, el exilio sigue siendo recordado. La ciudad sigue siendo mencionada. Y las tradiciones siguen llenando los vacíos que el texto dejó. Entonces, ¿qué nos dice hoy la historia de la ciudad de Enoc y el linaje de Lilith? ¿Por qué sigue importando una ciudad que desapareció hace milenios, si es que alguna vez existió? ¿Por qué seguimos fascinados con genealogías borradas, con personajes marginales, con tradiciones que nunca fueron aceptadas como canónicas? La respuesta está en lo que estas historias revelan sobre nosotros, sobre cómo leemos textos sagrados, sobre qué hacemos cuando el texto no nos da todas las respuestas, sobre cómo llenamos los vacíos, cómo construimos narrativas, cómo proyectamos nuestros propios miedos, dudas y anhelos sobre el silencio bíblico. Porque la ciudad de Enoc nunca fue solo una ciudad. Fue, desde el principio, un símbolo. Y como todo símbolo poderoso, sigue generando significados nuevos en cada época que lo reinterpreta. En la antigüedad, la ciudad de Enoc representó el peligro de la civilización sin Dios. Fue la advertencia de que construir, prosperar, multiplicarse, no garantiza bendición si todo eso ocurre lejos de la presencia divina. Caín edificó una ciudad, tuvo descendientes, creó cultura. Pero todo eso terminó bajo las aguas del diluvio. Todo fue borrado. Porque en la economía teológica del Génesis, lo que importa no es el éxito material, sino la relación con Dios. Y Caín nunca restauró esa relación, nunca volvió, nunca se arrepintió, solo construyó, y lo que construyó no perduró. En la Edad Media, cuando surgieron las tradiciones sobre Lilith y su conexión con linajes malditos, la ciudad de Enoc se convirtió en símbolo de lo demoníaco. Fue el territorio de lo impuro, de lo que debía ser evitado, de lo que amenazaba el orden cristiano o judío establecido. Lilith como madre de demonios, como seductora nocturna, como figura rebelde, fue proyectada sobre Nod como si esa tierra de exilio hubiera sido, desde siempre, habitada por fuerzas oscuras. Y esa lectura sirvió para reforzar normas morales, para advertir contra la desobediencia, para construir fronteras entre lo sagrado y lo profano. Pero hoy, en el siglo XXI, la figura de Lilith ha sido reinterpretada de nuevo. Ya no es solo el demonio medieval, es símbolo de autonomía femenina. Es la mujer que se negó a ser sumisa. Es la voz que fue silenciada, pero que no desapareció. Es todo lo que las estructuras patriarcales intentaron borrar pero que sigue siendo recordado. Y en esa relectura moderna, la ciudad de Enoc y el linaje de Lilith se convierten en metáfora de resistencia, de supervivencia en los márgenes, de identidad construida fuera de los centros de poder. Y aquí es donde muchos se detienen, porque esa multiplicidad de interpretaciones puede parecer contradictoria. ¿Es Lilith demonio o símbolo feminista? ¿Es la ciudad de Enoc advertencia moral o refugio de los rechazados? ¿Es Caín el primer criminal o el primer arquitecto? La respuesta es que depende de quién lee, cuándo lee y con qué pregunta se acerca al texto. Porque los textos sagrados no solo transmiten información, generan interpretación, y cada generación los reinterpreta según sus propias necesidades, sus propios conflictos, sus propias búsquedas. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa es la verdadera lección de esta historia. No es que la Biblia sea ambigua o incompleta, es que la Biblia fue escrita de una manera que permite, e incluso invita, a la interpretación. Los silencios no son errores, son espacios. Espacios donde cada época, cada cultura, cada lector puede entrar y construir significado. Y por eso la ciudad de Enoc sigue siendo relevante.
porque su ausencia de detalles es precisamente lo que permite que siga siendo reinterpretada. Pero también hay algo más profundo. Hay algo en la historia de Caín, de Nod, de esa ciudad efímera, que toca una fibra universal. Es la historia del exilio, del destierro, de tener que construir vida en un lugar donde no querías estar, de ser marcado, rechazado, y aún así seguir adelante, de intentar crear algo permanente en una tierra de errancia. Y esa es una historia que todos, en algún momento, hemos vivido. Todos hemos sido exiliados de algo. Todos hemos tenido que construir en territorios hostiles. Todos hemos sentido la tensión entre el rechazo divino y la necesidad humana de sobrevivir. Y aquí todo cambia cuando entendemos que la ciudad de Enoc no solo desapareció en el diluvio. Sigue reapareciendo cada vez que alguien lee Génesis 4 y se pregunta, ¿qué pasó realmente en Nod? Sigue existiendo cada vez que una tradición rabínica intenta explicar quién era la esposa de Caín. Sigue viva cada vez que alguien conecta a Lilith con linajes ocultos. Porque las historias que importan no son solo las que el texto cuenta, son también las que el texto sugiere, las que deja sin resolver, las que obligan al lector a pensar, a investigar, a construir su propia comprensión. Este detalle altera por completo la lectura tradicional, porque si aceptamos que la Biblia no es un texto cerrado, sino un texto abierto, entonces cada silencio, cada vacío, cada genealogía truncada, no es un defecto, es una invitación, es una oportunidad para que cada generación aporte su propia perspectiva. Y por eso siguen surgiendo nuevas interpretaciones. Por eso Lilith sigue siendo relevante. Por eso la ciudad de Enoc sigue fascinando. Porque mientras haya preguntas, habrá búsqueda. Y mientras haya búsqueda, habrá nuevas historias. Pero también debemos ser honestos. Debemos distinguir entre lo que el texto sagrado dice y lo que las tradiciones añadieron. Debemos reconocer que Lilith no está en el Génesis, que su conexión con Caín es simbólica, no literal, que el linaje de Lilith es una metáfora, no una genealogía histórica. Porque si no hacemos esa distinción, corremos el riesgo de confundir folclore con escritura, interpretación con revelación, símbolo con hecho. Y aquí el texto se vuelve incómodo de nuevo, porque esa distinción obliga a aceptar que mucho de lo que creemos saber sobre ciertos pasajes bíblicos no viene de la Biblia misma. Viene de tradiciones posteriores, viene de interpretaciones acumuladas durante siglos, viene de la necesidad humana de llenar los vacíos, de resolver los misterios, de construir narrativas coherentes donde el texto solo ofrece fragmentos. Entonces, ¿qué es la ciudad de Enoc al final de cuentas? Es memoria. Es símbolo. Es pregunta sin respuesta completa. Es el rastro de algo que la Biblia mencionó brevemente y luego abandonó, pero que las tradiciones nunca dejaron morir. Es el territorio donde lo sagrado y lo profano se encuentran, donde el exilio y la resistencia coexisten, donde la maldición y la supervivencia se entrelazan. Es la primera ciudad, pero también la ciudad perdida. Es el inicio de la civilización, pero también su condena. Y Lilith, en ese contexto, es la figura que habita esos márgenes, que existe en el espacio entre lo que está escrito y lo que fue silenciado, que representa todo lo que el canon decidió excluir, pero que la memoria colectiva se negó a olvidar. Es la primera rebelde, la primera exiliada, la primera que dijo no, y pagó el precio. Y por eso su asociación con Nod tiene sentido simbólico, aunque nunca haya tenido fundamento bíblico. Porque Nod no es solo un lugar, es un estado existencial. Es el territorio de los que quedaron fuera, de los que fueron marcados, de los que construyeron algo a pesar de la maldición. Y esa es una historia que sigue resonando hoy, en cada persona que ha sido rechazada, pero que sigue creando, en cada comunidad que ha sido exiliada, pero que sigue resistiendo.
en cada voz que ha sido silenciada pero que sigue hablando. La ciudad de Enoc puede haber desaparecido bajo las aguas del diluvio, pero su legado permanece, no en piedras ni en ruinas, sino en preguntas, en misterios, en tradiciones que siguen vivas, en interpretaciones que siguen surgiendo, en la fascinación que aún sentimos cuando leemos Génesis 4 y nos damos cuenta de cuánto dejó sin decir. Y tal vez esa sea la verdadera lección, que los silencios del texto sagrado no son vacíos que debamos temer, sino espacios que podemos habitar, investigar y llenar con búsqueda sincera. Porque al final, la pregunta no es solo qué pasó en Nod. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con las historias que quedaron incompletas? ¿Qué construimos sobre los fundamentos de lo que fue borrado? ¿Cómo honramos la memoria de lo que el texto mencionó, pero no desarrolló? ¿Y cómo distinguimos entre fe, tradición, folclore e interpretación personal, sin perder la capacidad de asombrarnos ante el misterio? Aquí cada historia abre puertas, no las cierra. Cada archivo revela lo que permanece oculto en el texto sagrado. Si este relato te mostró una perspectiva nueva de las Escrituras, apoya el canal con tu like y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te sorprendió. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ningún descubrimiento. Te esperamos en la próxima investigación. Esta historia tiene ecos en otros relatos bíblicos que pronto exploraremos juntos.